Hola, mi nombre es Mariam. Este es el proyecto Dando a Luz a la Justicia, los derechos reproductivos en la República Dominicana y hoy estoy con... Melissa Lebrón Herrera. Bueno, nada, vamos a empezar. Cuéntanos un poquito sobre tu formación en la UAS y cómo te llevó a especializarte en medicina, especialmente enfocada en derechos sexuales y reproductivos. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por haberme invitado a este espacio. Contestando tu pregunta sobre mi experiencia en la UAS, la considero sumamente enriquecedora. Desde muy pequeña siempre me ha gustado el tema de participar en espacios donde puedo estar en contacto con otras personas, siempre en favor de mejorar la calidad de vida de otros, en espacios grupales, donde de manera unida o en comunidad que podamos crear mejores condiciones para todos. Entonces participé mucho en espacios de voluntariados, en actividades quizás en el colegio, y eso hizo que me inclinara mucho por las áreas vinculadas a las humanidades, que eso es sobre todo medicina. Entonces decidí estudiar medicina en la UAS. Siempre digo que una de las cosas que más aprecio y admiro y agradezco, sobre todo de la UAS, no es solamente el haberme formado como médico, sino también todas las formaciones que tú recibes, aparte de la académica. O sea, te forma mucho, ya sea el carácter, la universidad tiene ciertas implicaciones que no hacen que sean tan fácil estudiar ahí. También uno aprende muchísimo de los otros compañeros porque tú converges y compartes con personas de distintas zonas del país, con distintos estratos sociales, y el compañerismo es algo esencial para salir adelante en la carrera. Entonces, la UAS también es una escuela política. Yo digo que la UAS es mi primera escuela política porque uno aprende mucho del meollo político que ocurre al interno de la universidad, que se puede traducir a gran escala también a lo que ocurre a nivel nacional en todo el país, políticamente hablando. Sí, y hablaste un poquito sobre el lado que no es tan académico. ¿Cómo influyó tu experiencia en el consejo directivo de la Facultad de Ciencias de la Salud y tu participación en políticas públicas, en tu carrera médica y en el enfoque de la salud materna infantil? Es un poquito larga esa pregunta, pero Eh, Me gusta realmente mucho esa pregunta que me acabas de hacer sobre cómo influyó en mi perspectiva profesional el haber participado en el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias de la Salud. Ahí participé como representante estudiantil y era parte de la bancada estudiantil. Se supone que todos los consejos de las facultades deben estar formados por un 0.33% de estudiantes o por un 33.3% de estudiantes. Y tuve la fortuna de ser parte de ese porcentaje, que fungíamos todos los que estábamos ahí como enlace entre los demás estudiantes. En el momento en el que yo formé parte del consejo, habíamos estudiantes en diferentes momentos de la carrera. Entonces eso enriquecía muchísimo las discusiones, los debates al interno del consejo directivo, porque ahí hacíamos vida con otras autoridades, los directores de diferentes escuelas, de enfermería, de medicina, y de esa manera, cada quien en diferentes segmentos de la carrera, los que estaban en premédica, hablaban de las problemáticas o dificultades que tenían los estudiantes de premédica, los que ya habían entrado a medicina o los que estaban en el internado. Y eso creaba ciertos enlaces y conexiones entre las necesidades de los estudiantes, lo que las autoridades pensaban o creían que había, y lo que nosotros íbamos y evidenciábamos. Entonces, eso te hace tener una perspectiva que ocurre en todos los espacios, de cuáles son las problemáticas y las necesidades de las personas y lo que los tomadores de decisiones creen que son las necesidades de las personas. Entonces, desde ahí te vas formando mucho. O sea, yo me formé muchísimo en lo importante que es estar en esos espacios de toma de decisiones, que son los que rigen los espacios, el modo de vida, en ese momento pues el espacio académico, según la cantidad de sesiones que había, si se necesitaba una asignatura para verano, porque no hubo suficiente cupo para esta cantidad de estudiantes, o que no pueden acceder quizás a tomar esta sección porque está muy lejos en tal hospital, que un profesor quiso cambiar el horario, y ese tipo de convivencias, de dificultades, de desafíos.
y las formas en las que nosotros como estudiantes nos uníamos y lográbamos mejorar las situaciones tanto para nosotros como para los estudiantes que venían luego de nosotros. Y prácticamente eso es una escuela política, porque de eso se trata la Sí, política se traduce, o realmente. sea, directamente a la política nacional, como tú decías. Sí. Nada, y entonces también hablando un poquito sobre ese tema que mencionaste cuando estábamos hablando que trabajaste con educación sexual en escuelas públicas, ¿qué desafíos enfrentaste y cuáles son los principales temas que abordas con los jóvenes? Tan pronto yo culminé la carrera de grado ahí en la UAS, ciertamente hice mi pasantía médica en la provincia de Monseñor Noel, específicamente en Bonao. Y pues durante mi año de pasantía escribí un libro que se llama ¿Qué lo que con mi cuerpo? Es más bien un manual didáctico sobre educación sexual integral. Y el manual se socializaba en diferentes aulas, en distintas escuelas en toda la provincia. Fue sumamente enriquecedora la experiencia. Compartíamos con muchos jóvenes, adolescentes, infancias. Y ahí tú te das cuenta que hay una necesidad palpable, tangible, de que se necesita educación sexual integral, valga la redundancia. Cada vez que dialogábamos con los jóvenes, ¿verdad? Las adolescentes o las niñas, atendiendo a las edades, tú te das cuenta que hay más dudas o inquietudes. Cuando yo imparto talleres o charlas con niñas que son entre 9 y 11 años, hay muchas preguntas e inquietudes en torno a la menstruación sobre todo. Y ahí te vas dando cuenta que quizás hay una compañera que ya está menstruando, entonces hay una niña que tiene esa preocupación de por qué a mí no me ha llegado, qué va a pasar cuando me llegue la menstruación. Y hay muchos tabúes en torno, ya sea que la menstruación es siempre algo visto como algo indigno o como algo desagradable. Se asocia mucho como que a la suciedad, al punto tal de que hay muchos mitos en torno a la menstruación de que luego de menstruar debes hacer ciertas acciones para limpiarte. Como que Yo si nunca había escuchado eso. acabas, sí, ocurre mucho, mucho, como que si acababas de pasar por un proceso que te ha ensuciado y necesitas limpiarte. Entonces hay mujeres que se introducen óvulos, entre comillas, naturales, con penca de sábila, y hay muchas cosas que lo que hacen es que potencializan las infecciones vaginales y lavados vaginales también con ciertas sustancias o vapores. Entonces la menstruación no es algo sucio, no es un proceso que luego de ese tú tengas que limpiarte, ni mucho menos, ni tampoco que el cuerpo está deshaciéndose de desperdicio, al contrario. Se supone que la menstruación es todo el útero que se prepara, la capa del endometrio, para que se implante y recibir un posible bebé. Entonces esa es la mejor sangre del cuerpo que se está enriqueciendo con ese fin y ese propósito. Y si eso no se da, pues esa capa que estaba creciendo, creando nuevas arterias para alimentar ese posible embarazo, y como no se da el embarazo, pues esa capa se desprende. Entonces no es nada vinculado ni a sangre sucia, ni mucho menos. Es simplemente un poquito de sangre, tejido endometrial, células que se desprenden, y eso te deja ver cuando en las aulas hacen esos comentarios que se necesita mucha educación sexual integral, que no se está hablando en los hogares, que no se habla en las escuelas. De igual forma, cuando las charlas y talleres son dirigidos a adolescentes, sus inquietudes son otras. Van mucho más dirigidas hacia los métodos anticonceptivos. Ya te vas dando cuenta que muchas están ya iniciadas sexualmente porque las preguntas que tienen van desde su experiencia usando algún método, o desde alguna duda que tengan para cambiar del método que ya usan hacia otro, o porque a mi compañera, aunque usa el mismo método que yo, le ocurren cosas distintas. Y ocurre mucho que en las aulas, cada vez que se socializan los métodos anticonceptivos, siempre hay una que otra chica que menciona que ella dejó de utilizar el método anticonceptivo que llevaba porque dejó de ver la menstruación. Entonces ahí te vas dando cuenta que aunque los métodos anticonceptivos sí son en teoría accesibles, porque todas podemos tener acceso a ellos, ya que están disponibles de manera gratuita en los centros de atención primaria, en los hospitales también, pero quizás la información y las orientaciones no se están dando adecuadamente.
simplemente se le provee un método. Sí, pero no entienden, o No sea, entienden cómo funciona el sí. método, y dicen, bueno, yo dejé de inyectarme porque dejé de ver la menstruación. Cuando precisamente la inyección anticonceptiva, uno de los efectos secundarios que tiene, en la mayoría de casos, es la menorrea. Vas a dejar de ver la menstruación. O sea, eso es algo indiscutible. Y ahí te vas dando cuenta también que hay muchos mitos en torno a los anticonceptivos. Algunas no usan un método porque entienden que luego van a quedar estériles, que no podrán tener hijos después de ese método. Entonces hace mucha falta educación sexual integral en las aulas. Y cuando estamos en las aulas, las docentes nunca nos dejan solas, que eso está totalmente bien, porque yo soy una persona ajena, extraña al centro educativo, al plantel, y es bueno que ahí esté ya sea la psicóloga, la orientadora o alguna maestra de confianza, pero eso también cohíbe mucho la confianza del espacio. Claro. Entonces las adolescentes se cohíben de hacer ciertas preguntas y por eso hacemos una dinámica de unos papelitos anónimos para que cada quien escriba alguna pregunta que tenga y se recogen todos los papelitos al final y se leen. Y cuando algunas chicas prefieren levantar la mano y no usar el anonimato, las mismas maestras en el aula les mandan a callar, no digas Oh, eso, wow. estate tranquila, esas palabras ¿Y que cuál es están el punto de usando. llevarte? Porque las chicas usan las palabras que conocen, que no Ah, ok. siempre son las apropiadas Ya. o apropiadas entre comillas, ¿verdad? O las que están destinadas para los genitales, sino las que han escuchado toda su vida, las que escuchan en los barrios que viven, en sus comunidades, en la escuela, que no siempre son las que realmente deberían de llamarse, porque muchas no conocen ni el nombre apropiado de los genitales o de los órganos reproductivos. Entonces eso ahí te hace ver que hay cierto sesgo. Y si esa es la palabra que tú conoces para referirte a ese órgano, pues esa es la que vas a utilizar cuando vas a hacer una pregunta. Claro. Y cambiando un poquito, o sea, sobre el tema, o sea, mencionaste poquito bueno, el embarazo. Para hablar un poquito sobre el parto respetado. Y sé que eres una defensora del parto respetado, entonces, ¿podrías compartir alguna experiencia significativa que hayas presenciado en relación a la violencia obstétrica en República Dominicana? Yo sé que cambiamos el tema completamente, pero Precisamente no está cambiado totalmente el tema, porque la intención de la educación sexual integral es pues prevenir embarazos adolescentes a temprana edad, que quizás tú puedas trazar un plan de vida y dentro de ese plan de vida tú puedas decidir en qué momento ser o no ser madre, que eso debería de ser una garantía para todas nosotras. Y con lo del parto respetado, eh, se supone que las mujeres tenemos cuerpos como cualquier otro mamífero que saben parir. Entonces, la intención de las intervenciones y asistencias en los hospitales deben de ser guiadas sobre todo a respetar ese proceso, que el cuerpo sabe cómo parir y hacer intervenciones cuando ocurran complicaciones. Si hay algún tipo de complicación obstétrica que está poniendo en riesgo la vida del bebé o la vida de la mamá, de la parturienta, pues entonces ahí interviene ya los médicos, los ginecólogos, si hay que ir a un quirófano y debería ser esa la intención. Desafortunadamente, tenemos una realidad en los hospitales que es muy diferente porque hay una sobrepoblación en los hospitales maternos infantiles, hay muy poco personal de salud, eso hace que exista una sobrecarga de trabajo y que aunque no sea de manera intencional, sí hace que el personal que está atendiendo los partos se sienta abrumado, exhausto, entonces hace que tengan que trabajar con mayor rapidez y hay tantos partos quizás ocurriendo al mismo tiempo y hay muy poca persona atendiéndolos, que te hace realizar ciertas maniobras, mecanismos que no deberán ser los adecuados. Por ejemplo, ocurre mucho que al momento de las mujeres dar a luz en los hospitales no se respetan las horas que suele durar una mujer al momento de dar a luz. Entonces, en lugar de respetar esas horas, que una mujer puede durar fácilmente 20 horas, 24 horas en trabajo de parto, en labor de parto, con las contracciones y todo lo que eso conlleva y el acompañamiento que se necesita, muchas veces los médicos deciden romper las membranas, que es cuando se dice que ay, rompió fuente y que sale ese líquido cristalino o amarillento.
Se rompen las membranas de manera manual, no se respeta que las membranas quizás hay una ruptura natural de las membranas para adelantar el trabajo del parto, porque tienes ya otras mujeres en varias camas alrededor que también están en labor de parto. Entonces, desde ese momento, también cuando las mujeres llegan, que se canalizan por si acaso ocurre una emergencia o una eventualidad, porque no tenemos el suficiente personal o los recursos para atender las emergencias o canalizarla en el momento en el que ocurran, y se hace de manera preventiva. También al momento de ocurrir ya la labor de parto, se hacen ciertas maniobras como quizás empujar el vientre de la mamá, que es una maniobra que ya no se debería utilizar para que el bebé salga de manera más rápida. Y hay muchísimas cosas que se hacen que irrespetan el trabajo de parto, o sea, el proceso natural y normal que lleva el cuerpo para el parto. Entonces, de parte de experiencias mías que yo haya, por ejemplo, presenciado al momento de ser estudiante, recuerdo mucho cuando uno es estudiante y no se hace en contacto directo con los pacientes o en los hospitales, tú tienes ciertas ideas de cómo deben de ser las cosas. Hasta que llegas y estás en el lugar de los hechos y que ves cómo realmente son las cosas. Y es sumamente impactante la manera en la que intervienen los médicos al momento de una mujer entrar en labor de parto. Por ejemplo, hay algo que existe después del primer alumbramiento, que es cuando sale el bebé, ocurre pues un segundo alumbramiento, que es cuando sale la placenta, y esto es algo que ocurre de manera natural y normal, o sea, después de que sale el bebé, entre 45 minutos o unas horas luego de que sale el bebé, suele salir la placenta de manera natural. Ocurre mucho que se hacen maniobras para alar o sacar la placenta. Entonces es sumamente doloroso y riesgoso. Recuerdo que había un ginecólogo que me estaba enseñando a hacer la maniobra para extirpar, sacar la placenta de manera manual. Y pues cuando yo estaba tratando de hacerlo, literalmente se ala la placenta por el cordón umbilical. Y eso es sumamente doloroso. Tú siempre ves como las mujeres en las camillas se retuercen del dolor, gritan, y ya que salió tu bebé, que era lo más importante, que ya pariste tu bebé, que fue el dolor quizás más grande, pues siempre se les dice como que aguanta, estate tranquila, ya esto va a pasar. Se suele introducir la mano prácticamente completa, hasta el codo casi, si es posible, para poder retirar la placenta. Entonces, en lo que van alando la placenta, que el doctor me estaba enseñando, tirando desde el cordón umbilical, recuerdo como yo estaba aprendiendo, pues lo hice mal y el cordón se rompió. Entonces había que retirar la placenta porque eso conlleva otras complicaciones, como por ejemplo el sangrado obstétrico, que eso es algo terrible cuando ocurre el sangrado al momento del posparto. Y el doctor tuvo que introducir toda su mano a lo interno de la vagina, hacia el útero, para poder alar la placenta. Y eso fue algo que, de esas imágenes que te quedan como con la boca abierta, que tú dices, y eso realmente es así. Y tú lo normalizas porque es la forma que te están enseñando cómo se hacen las cosas. Y luego tú comienzas a cuestionarte si esto es realmente correcto, esto debería ser así. Y luego tú vas desaprendiendo esas conductas y sobre todo tratando de ver y de reaprender nuevas maniobras y nuevas formas. Y eso se trata del parto respetado, de que se respeten los tiempos del parto. Claro. ¿Qué políticas públicas crees que pudieran ayudar a mejorar esa experiencia, que no sea tan traumática? Políticas públicas, quizás si se respetaran mejor los niveles de atención que hay, si quizás el primer nivel de atención en salud, que en este caso son las CPN, si este primer nivel de atención tuviera los recursos necesarios, el personal, el insumo que se necesita para realmente atender en materia de prevención, promoción y atención en salud. Eso sería algo primordial, porque si este primer nivel de atención pudiera llegar a cubrir toda la población como debería de ser, esto alivianaría mucho la carga de los segundos y terceros niveles de atención, porque las mujeres están supuestas a atender su embarazo en el primer nivel de atención, en los CPN o UNAPS,
hasta la semana 30 de embarazo, por lo menos. Entonces, esos controles prenatales, si se llevasen a cabo todos en el primer nivel de atención, eso aliviaría muchísimo más la carga en el segundo nivel, ya al momento de dar a luz, y hace que el personal no esté tan sobrecargado de trabajo, porque todas las personas van a atenderse al segundo nivel de atención en lugar de ir al primer nivel, y eso creo que aportaría muchísimo, o sea, que se contribuyese a mejorar las condiciones, a incrementar la oferta, que se pueda quizás lograr tener un mayor alcance para el primer nivel de atención. Eso creo que es algo que impactaría positivamente el tema de la sobrepoblación que existe en los hospitales. Ok. Yo sé que estuviste estas semanas culminando varios proyectos de investigación. Si pudieras conversar un poquito sobre tus conclusiones, de qué era el proyecto, etcétera. Precisamente sí, la semana pasada concluí un fellowship de investigación en salud que tenía una concentración en medicina social, y pues la conclusión del fellowship era con un manuscrito científico que debíamos escribir. Yo escogí un tema de salud materna e infantil, precisamente lactancia materna. Justo la semana pasada concluyó la Semana Mundial de la Lactancia Materna. En ese estudio yo decidí redirigirlo al tema de políticas públicas que favorecen la lactancia materna, y comparé las normativas legislativas que tenemos a nivel nacional en República Dominicana con las normativas que existen en otros países que tienen una mejor tasa de lactancia materna. Hasta hace poco, República Dominicana tenía solamente un 4% de lactancia materna exclusiva de 0 a 6 meses, valga la redundancia, que debería de ser así. Y luego esta estadística incrementó, tenemos ahora mismo un 16%, cuando las metas que se necesitan o se deberían aspirar es que exista más de un 50% de mujeres que lacten de manera exclusiva por 6 meses a sus hijos. Y estamos muy por debajo de la cifra a nivel regional, tenemos un 16%. Hay otros países como Chile, como Bolivia, como Perú, que tienen mejores índices de lactancia materna exclusiva, que tienen un 50%, un 60%, un 65% en lactancia materna exclusiva. Entonces yo quise comparar las normativas o legislaciones que tienen esos países con los que nosotros tenemos a nivel nacional. Y ha impactado muchísimo de manera positiva en esos países el tema de que las mujeres tengan, en lugar de 3 meses de licencia de maternidad, que tengan 6 meses. Eso impactó de manera sorprendente en el caso de Chile, cuando incrementaron la licencia de maternidad, porque es muy difícil tú pedirle a una mujer que es asalariada, que está trabajando fuera de casa, que late exclusivamente a su bebé hasta los 6 meses, cuando a los 3 meses se debe de reinsertar en el trabajo que está haciendo fuera de la casa. Entonces, eso conlleva a que las mujeres tengan que buscar espacios donde puedan extraerse, que quizás deban de cargar con un extractor de leche, o quizás con una neverita o con una lonchera donde puedan guardar la leche que se extraen, en caso que tengan un espacio propicio en su área de trabajo, que no siempre ocurre. No hay tantas salas de lactancia materna como deberían en los espacios laborales. Y a eso súmale que quizás esa mujer ya tiene que, antes de salir del trabajo, quizás llevar el bebé a algún cuido, de ahí va al trabajo, ya anda con la cartera, la lonchera, el extractor, quizás una neverita. Luego de regreso del trabajo, debe de pasar a recoger al el bebé, y probablemente anda a pie, cogiendo guagua, motoconcho, carrito público, y eso hace que las mujeres abandonen la lactancia materna en gran medida, las que están trabajando. También otra cosa que hace que las mujeres abandonen mucho la lactancia es que aquí no se respeta la ley de sucedáneos de la leche materna. De la leche materna se supone que tenemos una normativa que habla de que se debe de respetar y de apoyar la iniciativa de la lactancia materna, que ningún hospital ni clínica te aconseje ni le provean al bebé ningún tipo de fórmula. Y eso se hace mucho. Cuando las mujeres dan a luz, las separan por 24 hasta 48 horas de sus bebés, y el bebé pues tiene hambre. Y en el mismo entorno de salud, la clínica o el hospital, le proveen fórmula de leche.
y eso hace que ya el bebé quizás no quiera ya el seno porque está tomando leche de un biberón, que sale mucho más fácil que del seno. O sea, tú volteas un biberón boca abajo y va a gotear la leche. Y eso hace que a las mujeres quizás se les sea muy difícil ese primer contacto con el seno, con el pecho. Y muchas mujeres dicen, que él no quiere la teta, que yo casi no tengo leche, que él se queda con hambre y tienden a abandonar la lactancia materna. Sí, y tú hablas también un poquito, o sea, sobre el ámbito así como una persona que trabaja de 9 a 5, pero por ejemplo, las personas que tienen trabajos informales, que realmente, o sea, quizás mucha gente no sabe, pero en República Dominicana lo que mueve al país es El el trabajo trabajo informal. informal. Entonces, no es cierto que la mayoría de la gente trabaja en una oficina con aire, etcétera. Entonces, o sea, ¿cómo es diferente en ese sentido? Ya ahí la gente lo abandona completamente desde un inicio, o sea, ¿cuáles son los números, si sabes? Ahí cuando se habla de las mujeres que están en el trabajo informal, eso es como el 55% de la economía a nivel nacional. O sea, las personas trabajan mucho, quizá el chiripeo, como le llaman, por su propia cuenta. Ahí hay otros países, por ejemplo en el caso de Bolivia, que implementaron un incentivo económico para todas las mujeres que están embarazadas a partir del quinto mes de embarazo. Aquí existe un incentivo económico, pero es para las mujeres que están asalariadas, que quizás tú perteneces a una empresa y son las que tienen acceso a ese incentivo económico. Y es para quienes ganan entre 1 a 3 salarios mínimos, que tampoco es que todas las mujeres tienen acceso a ese incentivo económico. Y pues el tema de la lactancia es mucho más complicado en ese sentido, porque ahí si tu economía y tus ingresos dependen de lo que tú hagas tú, por tu propia cuenta, porque no tienes garantías de ley de que tendrás 3 meses en tu casa con un sueldo pago, debes entonces de reinsertarte tan pronto como sea posible en el tema laboral. Si tú quizás eres una mujer que tienes, que vendes comida, que quizás eres sastre, entonces si tú no trabajas no tienes ingresos, no vas a tener una licencia de maternidad que te pague ese tiempo que no estás eh, trabajando. Y eso sería una muy buena iniciativa que nosotros quizás pudiéramos copiarla como país, porque si quizás aquellas mujeres que trabajan de manera informal y que todos los ingresos que generan son directamente de lo que ellas hagan en el día a día, si tú quizás le das un incentivo económico que ella pueda decir, bueno, puedo quizás darme el lujo estos meses de no afanarme tanto trabajando y puedo dedicarme a dar teta a demanda. Entonces sería algo que será muy favorecedor para esas mujeres. Sí, y también iba a decir que otros de tus proyectos, yo sé que estabas yendo mucho a la maternidad de los Minas, y creo que otra también, no recuerdo el nombre, pero sobre matrimonio infantil, que me parece un tema sumamente importante. O sea, háblame un poquito de lo que encontraste, lo que preguntabas, o sea, de qué era. Sí, porque ese tema para mí es súper importante. Con lo de que estaba asistiendo mucho a la maternidad, era de los Minas, sí, realmente. Es porque estoy culminando una maestría en bioética clínica. Entonces, la bioética se basa sobre todo en el conflicto de valores, esos valores que forjan las sociedades, qué es bueno o qué es malo según cada sociedad y cada cultura. Y eso también se traduce a normas sociales que eventualmente se pueden traducir a leyes y legislaciones. Entonces decidí elegir el tema del matrimonio infantil, pero desde un enfoque distinto, porque cuando estaba realizando mi tesis de grado, para graduarme de medicina, el tema que elegí fue la caracterización epidemiológica del embarazo adolescente en la maternidad de la Altagracia. Y ahí, mientras estaba buscando los demás estudios que iba a utilizar como referencias, vi que se habla mucho del cogestante. No se habla solamente de la adolescente embarazada, sino de quién embarazó a esa adolescente. Y es un tema que no se habla mucho, no se estudia mucho, no se dice quiénes embarazan a las adolescentes. Las políticas públicas van muy dirigidas al adolescente, mira, no te embaraces, mira, planifícate, mira, retrasa la iniciación temprana de la sexualidad, de las relaciones sexuales. Y decidí entonces para mi trabajo de maestría darle un enfoque distinto al tema del embarazo y las uniones tempranas que van muy de la mano. Entonces estoy asistiendo a la maternidad de los Minas, pero con el propósito de encuestar los hombres, ver los valores que tienen aquellos hombres dominicanos que se casan o se unen a temprana, que se casan o se unen con adolescentes.
Y pues ha sido sumamente interesante porque se me hizo muy difícil encontrar la población. Entonces, gracias a una maestra que trabaja como pediatra en la maternidad de Los Minas, fue ella que me recomendó que siempre, siempre, siempre las mujeres cuando van a dar a luz, cuando tienen una emergencia obstétrica, quienes las llevan a las emergencias son sus parejas. Entonces siempre hay muchos hombres afuera de las maternidades que son quienes suelen estar como que atentos a ese tipo de situaciones. Y bueno, he estado encuestando a los hombres que están afuera de la maternidad y es sumamente interesante cómo algunos entienden que quizás la iniciación de la sexualidad debería la iniciación de las relaciones sexuales debería de iniciar quizás a los 20 años, pero ellos iniciaron antes o ellos, Okay. aunque tienen 30 y tanto de años, están saliendo con alguien que tiene 14, 15 años, Oh, esperando wow. su primer hijo. Y tú te das cuenta que hay ciertos conocimientos de lo que debería de estar bien o cómo deberían de ser las cosas y lo que realmente estamos haciendo. Entonces, aún no lo he concluido, el estudio, estoy ahí escribiendo los resultados y la discusión. Y ha sido sorprendente el ejercicio. Y para mi sorpresa, también hay muchos hombres que están con mujeres que le llevan muchos más años a ellos. Ah, o O sea sea, que que es también está al al revés. revés. Sí, sí, me pareció muy interesante eso, de que quizás pueda que ocurra en ciertos espacios el tema de abuso sexual, pero desde las mujeres hacia los hombres. Quizás Ok, no en la mayoría, sí. o Que no se quizás habla de eso o que casi. no se reconozca. Muchos Sí. hombres hablan de que ellos se iniciaron sexualmente con una mujer mayor que ellos. Quizás la empleada de la casa, la empleada doméstica o una prima que le lleva más años, pero eso no lo ven como si fuese abuso sexual, sino como una iniciación de su hombría para comenzar a tener relaciones sexuales y se ve como un mérito o como un logro y no es algo como que se tipifica como tal. Ok, bien interesante. Y pensando en futuras investigaciones y temas, ¿tienes algunos planes de hacer, o ya como que hiciste mucho, no quieres pensar en eso? Pero sí. Sí, sí tengo muchos planes de hacer muchas cosas. Me gusta involucrarme eh, en todo lo que tiene que ver con educación continua, en verme quizás a mí misma en un futuro en espacios en los que yo pueda aportar estadísticas a nivel nacional. Tenemos un vacío muy grande en muchas áreas de cosas que no se investigan, hay muchos datos que no tenemos como país y es sumamente importante que se incentive mucho la investigación, que logramos tener datos estadísticos cada vez con menor tiempo de frecuencia entre uno y otro, que no se tarden 10 años para actualizar una base de datos, porque en base a esos datos que tenemos, esas informaciones, es que se conocen las necesidades como país para saber qué nos falta, qué estamos mejorando, que está más deficiente y en base a eso se debería de redistribuir entonces el presupuesto nacional, ver cuáles políticas hay que crear, cuáles problemas nuevos están surgiendo, cuáles ya hemos rebasado y me gustaría dedicarme profesionalmente, continuar como que en esta línea donde pueda sumar e incentivar a la mejoría de la calidad de vida pues de todos los dominicanos, sobre todo de las mujeres y las niñas y adolescentes. Sí, y ya, bueno, nuestra última pregunta, que quizá lo deja un poquito, como se dice, como open-ended. ¿Qué medidas consideras esenciales para formar futuros médicos y residentes que, como hablaste, practiquen la humanización? O sea, si trabajan en un hospital público, o sea, ¿cómo se dice? O sea, esa desorganización que existe, y qué consejos le darías también a personas que ahora mismo están estudiando medicina, quizás le interesa un poquito la obstetricia o quieren irse por el ámbito de investigación. Considero que lo más importante sería sobre todo que se incluya mucho una formación desde una perspectiva de derechos, del por qué debemos de garantizar y respetar la integridad de las pacientes y las decisiones que ellas quieran tomar. Anteriormente la medicina era muy paternalista, se hacía exclusivamente lo que decía el personal de salud, entonces esto es lo que se va a decidir y punto.
La medicina ha cambiado mucho, ya eso no es así. Los pacientes tienen derecho a tener información, a tener opciones, a elegir, a decidir qué quieren o qué no quieren hacer o de qué forma quieren dar o no quieren dar a luz. Entonces sería muy importante que se incluya una perspectiva más fuerte desde el tema de derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos. Creo que sería un eje transversal sumamente importante porque cuando tú tienes ese tipo de perspectiva, ves la salud desde un punto de vista totalmente diferente. O sea, se te cambia por completo el enfoque que tenías como prestador de servicio de salud. Siempre abogar por el respeto de las decisiones de las personas que sean con conocimiento. Eso influye muchísimo en todo el ámbito, no solamente en la parte obstétrica, también en el tema de acceso a anticonceptivos. Porque si tú vas a un centro de salud buscando un anticonceptivo, no sería lo propicio que te dijeran, bueno, te podemos poner este, mira, dura tanto tiempo y listo. Sino más bien que tú tengas acceso a todos los métodos que están disponibles, que te expliquen los beneficios de cada método y que tú puedas decidir según la información que ya tú tienes, qué te conviene a ti más, según lo que tú estás buscando. Si tienes quizás algún tema de un sangrado menstrual abundante, quizás haya un método que te convenga mejor que otro, si quizás tienes un tema de sobrepeso, si tienes algún tema en el pelo que está muy quebradizo, porque los métodos hormonales influyen sobre todo en cada aspecto de nosotras. Y hasta el mismo tema de que si tú tienes acné, si quieres o no usar un método que sea hormonal o quizás un método de barrera. Entonces es sumamente importante que las personas puedan decidir cómo quieren ser tratadas, qué anticonceptivo quieren utilizar, de qué forma y bajo cuáles condiciones quieren dar a luz, que si quieren dar a luz con su pareja al lado de ellas o quizás con su mamá o con una hermana acompañándoles. Eso es algo que no se les puede negar y por las mismas condiciones de las infraestructuras que tenemos no es algo que se haga, no es algo posible porque está muy muy congestionado el sistema de salud. Sí, y en términos de consejos para futuros médicos o estudiantes, bueno, eso es lo mismo, pero para personas que se quieren formar como médicos, ¿qué les dirías en cuanto a estos temas? Si conozco a alguien que quiera dedicarse a la atención ginecológica o ginecobstétrica, le diría sobre todo que procure siempre de tratar a los pacientes como te gustaría que te tratasen a ti. Entonces, como que vernos en ese espejo. O sea, preguntarnos, a mí me gustaría que me hagan eso. O sea, me gustaría recibir ese trato a mi persona. Y estar muy consciente de a qué queremos dedicarnos durante el resto de nuestra vida. Si queremos realmente estar en un espacio altamente demandante, esos son los hospitales, son muy demandantes. Las personas que van a buscar el servicio no recaen con la culpa del desorden que tenemos a nivel institucional y no merecen ningún tipo de maltrato. Entonces, de manera inconsciente, a veces por la sobrecarga de trabajo que existe, tú puedes maltratar a alguien, hablarle mal o simplemente ignorar el dolor que tiene. Y creo que eso es algo que se debe de considerar muchísimo. O sea, yo quiero realmente estar de manera constante expuesto a ese tipo de situaciones, sabré manejarlas, tendré herramientas emocionales para dar un mejor servicio y creo que sería preguntarnos eso, para no ser quizás dentro de ese personal que cuando tú vas y a buscar asistencia, ni te miran a la cara, no te hablan bien, ni siquiera te llaman por tu nombre, están quizás en el escritorio escribiendo, no te ven a los ojos, o si tú vas vía emergencia, entienden que tu dolor no es tan relevante porque el día de ayer, bueno, yo vi una persona ayer que perdió las dos piernas, por poner algo como que más trágico, porque tú ya viste algo más trágico ayer, entiendes que la situación de una persona hoy pues no es tan trágica y hace que sin darnos cuenta nos volvamos indiferentes al dolor de los demás. Sí. Bueno, muchísimas gracias, Melissa. Excelentes respuestas. Gracias a ti por invitarme.